si la Comisión de Constitución mañana decide archivar esto, se acabó. Porque es el procedimiento del 206. Entonces el presidente está cumpliendo lo que propuso. Entonces sí. Esto quiere decir, constitucionalmente, aunque a la gente no le guste, a la gente que está en contra del Congreso no le guste, si en la Comisión de Constitución los votos dicen que la propuesta del Ejecutivo no va, eso también está dentro de la ley. Punto. No va. Por supuesto. Porque está dentro del 206 y el presidente lo presentaba en esos términos. Ha presentado el proyecto de conformidad con el 206 y eso en pleno o en comisiones se puede archivar, se puede desaprobar. Estamos nosotros con Omar Cairo, constitucionalista. Bienvenido, doctor Cairo, a Exitosa Perú. Buenos días, Karina. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Hay de verdad desinformación, controversia, son temas que no todo el mundo maneja. Entonces yo quisiera saber por qué el gobierno dice una cosa, las encuestas dicen otra. Se habla mucho del momento constituyente. ¿Cuándo es el momento constituyente? El Ejecutivo dice que estamos en el momento constituyente, que es ahora o nunca. ¿Estamos en un momento constituyente? Lo que ocurre es que el momento constituyente es la oportunidad en la cual hay un consenso general de todas las tendencias políticas para modificar la Constitución, pero sin utilizar los mecanismos de la Constitución que va a ser transformada. O sea, en este caso, modificarla sin utilizar el 206. Entonces, no estamos en un momento constituyente, pero tampoco se está pretendiendo modificar la Constitución sin el 206, porque el presidente lo que ha presentado es un proyecto de ley de reforma de conformidad con el 206. O sea, la discusión sobre si hay o no hay un momento constituyente en este momento es irrelevante. No se necesita un momento constituyente para un procedimiento de reforma. ¿No? Yo quería saber eso porque siempre he escuchado que el pueblo está pidiendo la Asamblea Constituyente. Entonces, para que el pueblo pida la Asamblea Constituyente, tiene que haber un momento constituyente. Y usted nos acaba de explicar que el momento constituyente es cuando todas las organizaciones, el pueblo está de acuerdo, hay un acuerdo. No hay ese acuerdo. Todo el mundo se jala los pelos en este país y principalmente la clase política, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que quiere hacer el presidente de la República? Usted me ha hablado de artículos. Yo recuerdo en la segunda vuelta que Keiko Fujimori y que el presidente de la República firmaron un acta diciendo que se comprometían a no modificar la Constitución. Es decir, de que cualquier cambio era dentro de esta Constitución. Entonces, él está queriendo adherir un artículo que no hay, es el 207. Entonces ahí hay un artículo que no estaba dentro del marco de la Constitución que él dijo que no iba a modificar. Esto en términos legales, ¿qué significa? ¿No está cumpliendo su palabra o sí está cumpliendo su palabra? Sí, pero una precisión. El momento constituyente es cuando el pueblo, a través del consenso reflejado en las organizaciones y en las movilizaciones, lo que fuera pertinente, está de acuerdo en cambiar la Constitución sin utilizar el 206. Por eso te digo que en este momento no tiene relevancia, porque en este momento se está utilizando el 206. Y a tu pregunta, no está incumpliendo por una razón, porque lo que está haciendo el presidente es presentar un proyecto de ley de reforma constitucional de conformidad con el 206 para introducir vía reforma constitucional, siguiendo el 206, un artículo 207. Y eso es perfectamente válido. Hay constituciones en América, como la de Colombia, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, que tienen dentro de sus constituciones la previsión de una asamblea constituyente como mecanismo de reforma. Entonces el presidente lo que ha hecho es proponer que se introduzca esto en la Constitución, la constituyente. Pero él no está saliéndose del 206 porque solamente se va a introducir si es que el Congreso lo aprueba, porque así lo dice el 206. Si lo aprueba en 2 legislaturas con 87 votos,
o si lo aprueba en una legislatura con 66 votos más un referéndum. De tal manera que si la Comisión de Constitución mañana decide archivar esto, se acabó, porque es el procedimiento del 206. Entonces el presidente está cumpliendo lo que propuso. Entonces sí. Esto quiere decir, constitucionalmente, aunque a la gente no le guste, a la gente que está en contra del Congreso no le guste, si en la Comisión de Constitución los votos dicen que la propuesta del Ejecutivo no va, eso también está dentro de la ley. Punto. No va. Por supuesto. Porque está dentro del 206 y el presidente lo presentaba en esos términos. Ha presentado el proyecto de conformidad con el 206 y eso en pleno o en comisiones se puede archivar, se puede desaprobar. Entonces, ese es un primer equívoco, afirmar que el presidente ha incumplido su promesa. No la ha incumplido, pero tan no la ha incumplido que no puede imponer la constituyente. La constituyente solamente va a existir y se va a convocar un referéndum para consultar si se elige, si es que el Congreso, de conformidad con el 206, aprueba la inclusión del 207. Ese es un primer equívoco, considerar que el presidente está incumpliendo, porque no está incumpliendo, porque no va a imponer la constituyente. Es que el Congreso la puede detener. Aquí, ¿no? Hay dos cosas aquí. Está el mensaje político y está lo que él está dando como documento. Y el mensaje político es poderoso. El mensaje político es el que va al pueblo. Y lo que él ha hecho en los plenos descentralizados es decirle al pueblo que está gritando por la Asamblea Constituyente, que es el momento de la Asamblea Constituyente. Entonces, él hiciera parecer de que el pueblo lo está exigiendo y que todas las condiciones están dadas para una Asamblea Constituyente, que es un acuerdo entre toda la sociedad y los políticos, y eso no existe. Eso no hay. Ni se necesita, porque esta constituyente para ser aprobada va a ser aprobada, si es que es aprobada, por el mecanismo del 206, donde todo lo que se requiere no es un momento constituyente, sino la voluntad de los congresistas y un referéndum posterior. Muy bien. En segundo lugar, lo que tú dices es cierto. El tema legislativo es una cosa totalmente distinta y que se están dando a la par. Por eso viene la confusión, ¿no? Una cosa es lo que te dicen y ves, y otra cosa es lo que se hace en el Congreso de la República. Ni uno está alterando la Constitución de ahora, ni el Congreso, si la manda al archivo, está alterando. Exactamente. Y otro error doble, que tanto desde los que se oponen a la constituyente, a este proyecto, como desde el propio gobierno, como ayer lo dijo el primer ministro, se comete un error gravísimo. Se dice que esta constituyente que se va a incluir en el 207 es ilimitada, todopoderosa, puede poner al país de cabeza en términos institucionales, puede instituir una monarquía, cosas que son absolutamente insostenibles. Esta constituyente que está en el 207 es una constituyente que no es una constituyente que se convoca fuera del artículo 206, sino una que se introduce a la Constitución. Y cuando una constituyente se introduce a la Constitución, tiene los límites de actuación que establece la ley de reforma que la introduce. Por ejemplo, el mecanismo de elección, por ejemplo, las reglas que se establecen, que hay que hacer un referéndum para consultar si es que se convocan elecciones, que el proyecto debe ser ratificado por un referéndum. Entonces claro, no es que la constituyente llegue y ayer el premier dijo, la constituyente llega y puede hacer lo que sea. Eso no es cierto. Eso solamente está en la cabeza de Aníbal Torres, pues a nadie se le va a ocurrir que se va a instaurar una monarquía aquí, si tiene que pasar por el referéndum. Doctor Cairo, entonces yo le decía mi percepción, ya tampoco, no tanto, no va a pasar a tanto, ya eso es una exageración. Karina, lo que ocurre es que esa exageración, más que exageración e inexactitud, viene de los dos lados, tanto de la oposición como del gobierno. Ayer el primer ministro dijo, se aprueba la reforma y entonces la constituyente se instala y no tiene límites, porque es el pueblo soberano instalado ahí. Eso no es verdad. Y por el otro lado,
en un debate que hizo Nicolás Lucar el fin de semana entre Deuderlí y otro polemista, este polemista que está en contra de la constituyente, dijo que si es que se instala en la constituyente, todos los límites que aparecen en la ley de reforma desaparecen y puede establecer una dictadura, lo cual no es cierto. Te leo la constituyente que está en la constitución de Uruguay, de Paraguay, de Colombia y de Costa Rica, no puede establecer una dictadura. No puede lo que pasa que el establecer una monarquía porque está limitada. Este gobierno, lo que no da seguridad es este gobierno, ¿no? Este gobierno que tiene visos de este socialismo desfasado, comunismo ya que va quedando en el olvido. ¿Y a quién tenemos? Pues a Cerrón, pues en ese contexto que no le da seguridad de lo que haga este gobierno. Pero yo quería, por favor, que usted me diga, si es que el proyecto del Ejecutivo no pasa por la Comisión de Constitución del Congreso, no pasa. ¿Se queda allí la cosa? ¿Ya simplemente se olvida el tema y se voltea la página? ¿O el Ejecutivo puede presentar y presentar y presentar y presentar hasta el infinito y alzar esta bandera que, como no tiene los votos, nunca va a pasar? No, si es que se archiva el proyecto, va a depender. Si es que se archiva el proyecto, sí podrá presentar nuevamente el proyecto. Pero si hay una desaprobación, o sea, un examen del proyecto y una votación en contra, no archivo por cuestiones procedimentales, ahí sí ya no puede presentarlo hasta dentro de un año. Pero inclusive dentro de un año yo creo que la propuesta ya va a estar deslegitimada porque ya se va a haber mostrado los argumentos y habrá una discusión que va a durar mucho tiempo. Si es que esto pasa en la Comisión de Constitución, no creo que sea poco tiempo el que dure la discusión en el Pleno. Entonces, luego que el Pleno, si es que desaprueba este proyecto, creo que ya la cuestión estará zanjada de que el Congreso no ha aceptado y no va a aceptar introducir a la Asamblea Constituyente por la vía de la reforma constitucional. Lo único que le quedaría al gobierno o a quien promoviera una constituyente sería conseguir este consenso de todas las tendencias políticas para instalar una constituyente sin utilizar el 206. Pero eso es muy difícil. La última vez que hubo ese consenso, ¿sabes cuándo fue, Karina? En 1978. Entonces es muy difícil que eso vuelva a pasar. Pero si pasa, sí se puede hacer convocar una constituyente sin utilizar al 206. Pero eso no se logra con referéndum, con 10 millones de firmas. Eso es una cuestión que se constata. Los portavoces de los diversos grupos políticos dicen necesitamos una nueva constitución, la gente sale en respaldo de eso y entonces se convoca una constituyente no prevista en la Constitución. Esa sería ese sería el camino ante el eventual fracaso del proyecto presidencial de reforma constitucional. Pero lo que sí es importante es desmontar esta afirmación de ambas tendencias. La constituyente que se está proponiendo, si se logra aprobar, no va a ser una constituyente que signifique el pueblo soberano que puede decidir sobre todo. Va a ser una constituyente que va a tener que sujetarse a los límites que establece la ley de reforma. Y te leo una cita de un académico, Alan Burger Carías, que habla de esto. Dice, en las constituyentes existen mecanismos de modificación como la convocatoria de asambleas o convenciones constituyentes. Y dice, estos métodos de revisión están sometidos precisamente a los límites y procedimientos regulados en las constituciones. No son absolutos. En ningún caso son absolutos. Y una cosa más, si se convoca una constituyente fuera del 206, o sea, porque esto fracasa y hay consenso y momento constituyente, esa constituyente tampoco puede instalar una dictadura, porque recuerda que la Asamblea Constituyente y el Poder Constituyente son mecanismos de la democracia constitucional. Cuando transitan hacia una dictadura, se convierten en una cáscara vacía, en un disfraz de un modelo político distinto que no es una democracia constitucional, y la democracia constitucional tiene dos elementos que están claramente establecidos
en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Toda sociedad en la cual los derechos no estén reconocidos y la división de los poderes establecida no tiene constitución. Sin división de poderes y sin derechos reconocidos no hay constitución. Con dictadura no hay constitución, por lo tanto. Muy bien, pero estamos viendo, y como periodista uno sospecha de todo, ¿no? Estamos viendo, y no solamente en este gobierno, que ha habido compra de votos por obras, los niños, ante los video mamani. Entonces, ¿cómo asegurar que un gobierno que tiene tanta deslegitimidad, ¿no? ¿Cómo asegurar, con todos los problemas de corrupción que hay alrededor, de que la constitución que emane de un gobierno así no sea manipulada, sea lo mejor, que es el momento en realidad que va a sacar lo mejor de nosotros? ¿De dónde sacamos gente proba para que haga ese gran trabajo, no? Es complicado, pero lo que sí es muy claro es lo siguiente. Ponte en la peor hipótesis. Hay compra de votos, ingresan personas que no tienen capacidad, son manipulables, y elaboran una constituyente donde dicen el Perú es una república del socialismo del siglo XXI y el presidente gobierna 30 años, ininterrumpidamente. Bueno, esa constitución nadie le debe obediencia, porque ha establecido una dictadura y una contexto. Es decir, eso ya sería una dictadura, pues. Y solo se sostiene por la fuerza. El diablo está en los detalles, no va a decir así, pues, ¿no? Pero bueno, esto tiene pero sí puede, para largo pero todavía. sí puede poner reelecciones indefinidas. Y si hay una dictadura encubierta, tampoco se le debe obediencia. Recuerda que Fujimori, uno de los mecanismos para establecer una dictadura en la Constitución de 1993, hoy vigente, fue establecer la reelección inmediata, que después le interpretó como que cabían 3 reelecciones. Por supuesto, pero eso es un acto claramente dictatorial al cual el pueblo no le debe obediencia. Tan no le debe obediencia que en 2000 el fujimorismo como dictadura cayó y Fujimori tuvo que fugar al extranjero. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, y esto da para largo, de hecho, que nos vamos a volver a ver para seguir discutiendo más detalles. Muchas gracias a Omar Cairo, abogado constitucionalista.